Gobierno emprende controles para garantizar venta normal de gas de uso doméstico. 13 funcionarios comparecerán ante la Comisión de Fiscalización la próxima semana. Esto en el marco de la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Comisión de Participación Ciudadana vigila cumplimiento de la Ley Especial Amazónica sobre la implementación de universidades en la región. La ciudadanía se pronuncia en torno a posibles cambios en los horarios de atención de los centros de diversión nocturna en la capital. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 26 de abril del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Como una práctica depredadora inaceptable, calificó el presidente de la República, Lenín Moreno, a la presencia de una flota pesquera con bandera china en los límites del mar territorial que rodea las Islas Galápagos. A través de un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación, se informó que el Gobierno Nacional dispuso a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Marina el envío de buques y aviones para resguardar la soberanía ecuatoriana, y que además se solicitó al canciller José Valencia que convoque de manera inmediata al embajador de la República Popular China. Por otro lado, el presidente de la República dio la orden a la Policía Nacional de detener y poner a disposición de la justicia por contrabando de combustible y delitos ambientales a quienes provean de combustibles a dichas embarcaciones extranjeras. El Ministerio del Interior informó que las intendencias, comisarías y Policía Nacional efectuarán controles con el fin de vigilar que se cumpla con el precio actual del gas de uso doméstico. El Gobierno Nacional insiste en que el GLP o gas de uso doméstico no subirá su valor a pesar de la liberación del precio del gas natural y gas comprimido. A través de su página web, el Ministerio del Interior informó que las intendencias, las comisarías y la Policía Nacional realizarán controles de precio en todo el país para evitar especulaciones. La decisión se la conoce luego de que el presidente de la República suscribiera el decreto ejecutivo 724, en donde se libera el precio del gas natural licuado y gas natural comprimido. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, ratificó la decisión de no dar paso al incremento en el precio de gas de uso doméstico. El gas de uso doméstico, que viene normalmente en las bombonas de 15 kilos, no sufrirá ningún cambio. Eso es un compromiso del presidente Moreno. En el decreto ejecutivo no se toma en cuenta al GLP, que es el tanque de gas que generalmente se usa en los hogares. Según el último tarifario oficial de Petroecuador, el kilo de GLP para uso doméstico es de 0,10 centavos. Por su parte, el Ministerio del Interior puso a disposición la línea 1-800 Lo Justo para receptar denuncias sobre posibles especulaciones o elevaciones del precio de gas de uso doméstico, sin autorización y de manera ilegal. Esta medida se desarrollará a la par de los controles que desplegarán las intendencias en todo el país. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación informó que la jornada vespertina de clases en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares, fiscomisionales quedan suspendidas el próximo 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. La medida se adopta tras el decreto ejecutivo 726, expedido el último jueves, que suspende las actividades laborales el 1 de mayo en instituciones públicas y privadas desde las 12:30. En el sector estatal, la media jornada será recuperada con 1 hora diaria de trabajo desde el próximo 6 de mayo. En tanto, la recuperación de actividades académicas para la jornada vespertina deberá ser acordada entre los miembros de la comunidad educativa y notificada oficialmente al distrito respectivo hasta el próximo 6 de mayo. Asimismo, para las instituciones educativas que tengan jornada matutina, las actividades escolares de docentes, estudiantes y personal administrativo deberá concluir hasta las 12:30.
Entrevista. Y a propósito, estos dos últimos elementos han generado noticia desde el sector laboral. Sobre ello lo vamos a conversar en nuestra siguiente entrevista. Nelson Erazo, dirigente sindical, presidente nacional del Frente Popular. Nelson Erazo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, un gusto el poder estar aquí. Nelson, cuéntenos un poco. A ver, empecemos por las medidas económicas. El gobierno nacional, lo primero, anunció la liberación del precio del gas comprimido y del gas natural. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, los trabajadores y los sectores sociales y quienes constituimos el Frente Popular rechazamos todas estas medidas que hoy atentan y afectan los derechos, las libertades y los bolsillos de los ecuatorianos. Le recordamos al pueblo ecuatoriano que en el mes de agosto se anunciaba en nuestro país el tema del incremento de la gasolina súper y se nos decía que nunca más iba a subir los precios del resto de derivados de la gasolina. Sin embargo, luego de 4 meses se incrementó la extra, se incrementó la Ecopaís y determinó el hecho de que era realidad lo que denunciaban los sectores sociales. Y después la diésel, finalmente. Antes de eso, también la famosa reforma que se daba del presupuesto general del Estado disminuía o recortaba el presupuesto en el área social, educación, salud, universidades y seguridad social. Es evidente que al gobierno nacional le interesa en este momento seguir sometido al Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene que ver con la carta de intención suscrita por el gobierno? Eso está más que claro. Eso siempre han sido las órdenes del Fondo Monetario Internacional, es el recetario típico del fondo como tal. La pregunta es, si es que en algún lado del mundo este recetario del Fondo Monetario Internacional ha resuelto los problemas que los trabajadores y los pueblos han tenido en cada uno de los países. Y vemos que esto efectivamente nunca se ha dado. Hoy lo que pasa en Argentina es una muestra, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Grecia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando en Europa como consecuencia de este tipo de medidas demuestran que los trabajadores en el país necesitamos levantar una acción unitaria en defensa de los trabajadores, de los pueblos del Ecuador y de la economía popular. Dentro de estas medidas que ha anunciado el gobierno nacional, se habla también de una nueva ley de Fomento Productivo 2, ha dicho el gobierno nacional, y dentro de esta nueva reforma legal, una modificación al Código de Trabajo. ¿Cómo ven ustedes este anuncio efectuado por el gobierno nacional? A ver, aquí hay dos cosas. Primero, debemos estar claro lo que ha señalado permanentemente el ministro de Economía, el señor Martínez. Él ha señalado de que vamos a medidas no de shock, sino a medidas progresivas. O sea, no de impacto, no de un solo momento, sino a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y me refiero a esto porque hoy es el incremento del gas, ¿no es cierto? Aunque no de uso doméstico, hay que hacer esa precisión. El gobierno nacional dice que el gas de uso doméstico no va a subir. Ya, pero hoy es la liberación del gas, ¿no es cierto?, industrial. Sin embargo, mañana será el tema del gas doméstico, así como lo hicieron con la gasolina, porque eso es lo que están acostumbrados a hacer, esa es la orientación que le dio el Fondo Monetario Internacional. A eso se suman también las reformas tributarias, que tiene que ver con el incremento del IVA del 12 al 15%, como también ellos lo han anunciado, así como también ahí mismo se habla el tema de la focalización del gas, es decir, hoy están abriendo el panorama para luego implementar el tema de la focalización del precio del gas en los hogares ecuatorianos. Estos son elementos de lo que está dentro o consagrado dentro de la carta de intención, pero adicionalmente a esto tiene que venir acompañado de otra reforma que también es implementada por el Fondo Monetario, que es el tema de las reformas laborales, en las cuales obviamente se establece un acuerdo entre los empresarios, el Fondo Monetario y el gobierno. Ya se anuncia, por ejemplo, el tema del retorno al trabajo por hora. ¿Y ustedes han sido consultados? Mire, los trabajadores, más allá de ser consultados o no, nos vamos a oponer a este tipo de medidas. En el país, en el tiempo del correísmo se hicieron como cerca de 5 o 6 leyes que pedían los empresarios. Usted recordará la ley de justicia laboral, hicieron la ley de optimización de la jornada de trabajo, hicieron la ley para el seguro de desempleo y promoción del trabajo juvenil. Sin embargo, ninguna de estas generó fuentes de trabajo, porque esa no es la intención ni del gobierno ni de los empresarios. ¿Esa no es la intención? ¿Buscar abrir nuevas plazas de empleo? Si usted les escucha, tanto al gobierno como a los empresarios, lo que dicen es que hay que buscar los mecanismos para desvincular con mayor facilidad.
Lo que dicen es que hay que buscar los mecanismos para flexibilizar las condiciones de trabajo. Contratar a personas tal vez para que trabajen 1 o 2 horas, pero tal vez cancelándoles lo correspondiente al Seguro Social. A ver, aquí hay un tema. El Código del Trabajo establece la jornada a tiempo parcial. ¿Cuál es la jornada a tiempo parcial? La de 4 horas. Y esa jornada de tiempo parcial establece el 25% de recargo en la hora de trabajo. Pero adicionalmente la jornada parcial establece de que tiene la obligación de afiliarle a la Seguridad Social, de permitirle la organización sindical y el tema de la contratación colectiva. ¿Qué es lo que ellos buscan con el trabajo por hora? Dejar de lado todo esto que ya dice la jornada parcial, el tema del recargo de la hora de trabajo, el tema de la estabilidad laboral, el tema de la organización sindical y el tema de la contratación colectiva. Porque si ustedes hacen un análisis, lo que ha pasado en estos 2 últimos años, se han perdido cerca de 250,000 plenos empleos, o sea, los que tienen derechos. 10,200 empleos o trabajadores han salido de este sector del pleno empleo. Lo dijo el ministro de Trabajo hace pocos días. Es mucho más, porque el problema no solamente son estos 10,000 empleos plenos que se hablaba, solamente en el hecho de los trabajadores de la salud, en el tema de los trabajadores de la educación, o en el sistema eléctrico, o en el tema de las petroleras, han salido un sinnúmero de trabajadores que estuvieron laborando más de 3, 4 años bajo la modalidad de contratos ocasionales. Pero siempre se dijo que estos incrementaban la burocracia, inflaban el aparato estatal y por ende el gobierno nacional, o más bien el Estado, tenía que erogar en el pago de sueldos y salarios. Mire, ¿quiénes son los que están saliendo? No están saliendo los que no hacen nada, pues. Están saliendo, si ustedes ven en el hospital Eugenio Espejo, salieron los paramédicos, salieron las enfermeras, salieron auxiliares de enfermería. No es que están saliendo la gente que, tal como ellos dicen, pasan sin hacer nada. Sale el personal que es necesario. Incluso en el sistema educativo salieron profesores. Por lo tanto, no es gente que no es necesaria en cada una de estas áreas. Es gente necesaria. Y ocurre que en cambio siguen en los ministerios cada uno de los ministros con cerca de 15, 20 asesores, ellos sí, sin hacer nada, y orientando políticas equivocadas, tanto al presidente de la República, al vicepresidente e inclusive a los mismos ministros. Todas estas situaciones generan expectativa por lo que será el 1 de mayo. Estas movilizaciones que tradicionalmente año a año efectúan las organizaciones sindicales. ¿Cómo se están organizando ustedes? A ver, la 12ª Convención Nacional que se realizó en la ciudad de Quito el 6 de abril determinó que las movilizaciones por el 1 de mayo lo realizaremos desde primeras horas de la mañana. ¿No va a ser en jornada de horas de la tarde? Vamos a acoger a este decreto que pretende ser una burla al movimiento sindical cuando se nos dice desfilen cuando yo digo. El 1 de mayo es una fecha histórica que se hace en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, que es el único país que no conmemora el 1 de mayo, porque obviamente deben tener vergüenza de la masacre que ocurrió en Chicago. El Ecuador sería el segundo país que estaría en acuerdo con este tipo de cosas cuando se pretende negar la posibilidad de que los trabajadores, los sectores sociales puedan implementar las acciones como lo hemos hecho durante muchos años. En ese caso es de que la convención entonces determinó que vamos a hacer las acciones desde primeras horas de la mañana. Así lo hemos venido organizando, así estamos trabajando en cada una de las provincias. No vamos a acatar el famoso decreto presidencial, más bien le hacemos un llamado al presidente de la República a que ese decreto sea modificado y se reconozca este día como un día en el cual los trabajadores, los sectores sociales tienen el pleno derecho de movilizarse de acuerdo a lo que establece, ¿no es cierto?, la misma Constitución. ¿Tendrán los permisos para movilizarse? Usualmente ustedes lo hacen desde el sector de la Caja del Seguro, en el Parque El Arbolito, hasta el centro histórico de la capital, normalmente. ¿Tendrán los permisos para hacerlo en horas de la mañana cuando hay un decreto ejecutivo por medio? Mire, cuando hay razones para protestar, no se requiere de permiso alguno. Los trabajadores y los pueblos nos levantamos frente a las políticas que hoy afectan y atentan los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que aquí en nuestro país se pretenda imponer un modelo en el cual las empresas estatales pasen a manos privadas, como lo está señalando el señor Cuesta, ¿no es cierto?, Santiago Cuesta, que establece que es necesario vender la CNT. ¿Privatizar? Lo que él ha señalado es que la privatización no lo permite la Constitución, pero hay que entrar en concesión, que para los trabajadores y sectores sociales es lo mismo, solamente cambiado de nombre.
Adicionalmente a esto, no vamos a permitir que también sigan por esa ruta con las empresas eléctricas y con las empresas también petroleras. Pero adicionalmente a este tipo de cosas, cuando está en amenaza la economía del pueblo ecuatoriano, cuando se le sube la gasolina, se le sube el gas, cuando plantean el tema del diésel, cuando plantean incrementarle el IVA, cuando plantean que es necesario reducir el techo imponible del impuesto a la renta para buscar más contribuyentes, cuando se siguen congelando los sueldos y salarios, y por otro lado, cuando se hacen eco de lo que dice la señora Legarde en el caso del señor Paul Granda, que se ha convertido en el vocero del Fondo Monetario Internacional, al decir que como los trabajadores o los ecuatorianos tenemos una expectativa de vida de cerca de 80 años, es necesario incrementar los años de trabajo. Distorsionadas esas declaraciones. Mire, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando él ya dice de que la expectativa de vida es de 80 años en el caso de los varones y de las mujeres en 83, lo que está diciendo es que hay que buscar ese mecanismo. Cierto es que nos dice a los 80 años, pero ya está dejando el camino para que se incrementen los años de servicio y los años de edad. Hay una proyección de acuerdo a la edad promedio de vida del ecuatoriano. Evidentemente, eso es lo que nos ha dicho. Don Nelson, finalmente, ¿partirán entonces este 1 de mayo desde el sector de la Caja del Seguro? Nosotros vamos a movilizarnos como ha sido tradicional en la ciudad de Quito. ¿Cuál es la trayectoria? Salimos desde la Caja del Seguro, avanzaremos por la 10 de agosto, la Guayaquil y llegaremos a San Francisco. Ahí será la concentración, pero adicionalmente estas se realizarán en todo el país a la misma hora. Correcto. Muy bien. Gracias, don Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que ha estado con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos algunos detalles respecto de la situación económica que vive nuestro país y también a propósito de la movilización por el 1 de mayo. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. Con el objetivo de incorporar nuevos elementos y ampliar la participación de los actores y profundizar el análisis, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, decidió retirar su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que busca reformar los requisitos para ejercer como rector universitario. Durante el proceso de análisis, la titular del Parlamento se reunió con los rectores de diferentes instituciones con visiones contrapuestas para conocer de primera mano sus argumentos y profundizar en el desarrollo de la iniciativa de reforma. Para la próxima semana, la Comisión de Fiscalización prevé recibir a 13 funcionarios en el marco de la sustanciación del pedido de juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa le otorga un plazo de 15 días a la exfuncionaria para que entregue sus descargos. Tenemos una cronología de este caso. El 31 de mayo de 2018, los asambleístas Cristina Reyes, Marcelo Simbaña, Byron Zuquilanda y Fernando Flores expusieron el pedido de juicio político contra la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, por incumplir sus funciones. 10 meses más tarde, el CAL calificó el pedido de un cambio en el orden del día de la sesión. El 18 de abril, desde Secretaría General, se remitió este pedido a la Comisión de Fiscalización para que se inicie el trámite. Y el 23 de abril, la comisión abocó conocimiento y calificó el inicio del proceso para enjuiciar políticamente a Espinosa. El 11 de junio de este año se cumple un año de la renuncia de la ex canciller. La Ley de la Función Legislativa estipula que el juicio político solo procede contra los funcionarios en el ejercicio de sus cargos y hasta un año después de terminado. Las causas para el pedido de juicio político son las siguientes. Son las 3 causales de incumplimiento de funciones por las que vamos a llevar a juicio político a María Fernanda Espinosa. El incumplimiento de su deber y dejar morir prácticamente a los periodistas de Diario El Comercio, a los 2 jóvenes de Santo Domingo secuestrados y asesinados por la narcoguerrilla. Las irregularidades en la concesión de la carta de naturalización a Julian Assange y como tercer punto el abandono a nuestros hermanos ecuatorianos en Venezuela. En la sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó por unanimidad el inicio de juicio político contra la ex canciller. Además, se mocionó para recibir a 13 funcionarios para que comparezcan y solicitaron 7 oficios para ser remitidos a la comisión en el marco del recopilado de las pruebas de oficio. El proponente fue Ramón Terán. Importante estas pruebas para garantizar un buen juicio político, garantizar de que aquí se va a saber y a revelar de alguna manera pruebas contundentes para este juicio político.
Mediante valija diplomática se envió la solicitud a la denunciada. La actual presidenta de la Asamblea General de la ONU confirmó el 24 de abril que le llegó la notificación. A partir del 25 cuentan 15 días para que pueda presentar su defensa por medio oral o escrito. Posterior a ello, la Comisión de Fiscalización tiene 15 días con derecho a una prórroga de 5 días más para terminar el informe, recomendando al Pleno el archivo o la continuación de juicio político. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con César Guanolema. Minga chihuaychi gayuku nanyami ñukunchi kasna kachishi kikipa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunata riksi chingapak Mashi Ricardo Bravo ajichishi willaykunawan kaypi kacharinchi. Situación Galápagos. Llaqtapushak Lenín Moreno apugimami kunan kay puncha ima kawillachishka ancha llakikuna shinami rikurin kay Galápagos hatun mamakucha kuchullamanmi kay China llaqtamanta hatun antanga wambukuna chayamushkaninmi. Chaymantami mañashka kan tukuy kay ñukunchi llaqtapak antankakuna shinallati wambu hatun chimbapurak kuna imata chaypi rikunaman richun ama ñukunchi llaqta imaman yaykurichun nishpami kaypi kamañashka kan. Shinallatik payka kay República Popular China kasta embajador runa imatapish kayachishkami kaypi kasna kay llakikuna imata willachun shinallatik riksichichunpash. Controles gas doméstico, shinallati llaqtapushak imamantami kay punllakuna ima kanishka ñukunchi kasna kay gas domésticos ashnak imaka chanikulkikuna imapika mana wichiyanapaq rikushkanchikchu nishpa. Shinallati kay gas natural, gas comprimido, kay ashnakuna imaka kasna katuna randina mindala imapika kacharishka misakirin nishpami kaypika willachishkakuna. Jornada 1 de mayo, Chinayatikay, Ministerio de Educación y Achaita Rico Pusha Runakuna Imami, Tukui Ayukuna Mangrichichka kan. Kasna chishipi ya tutapi yacha guamrakuna imaka yachaitaka kasna kai punja imaka mana charinka kunacho ningmi. Sinayati tukui kasa llaqtapak llanka runakuna ayukuna imaka chaupi punja kuna kama yami llankana pak kasna kayachishka kan nishpami kaipika willachishka. Shinapas kasna kay chusku pachakuna imataka kay shamuk punjakunami kasna kaipika chishikunapi mirachishpa llankanga kuna nishpami kaipika willachishka kuna. Retiro propuesta de reforma LOES. Sidayati mamayakta tandanaku itapucha Elizabeth Cabezas da pugimami con akaipunja imaka kasnakai ley de educación superior hatun kamachi mushu yachina pa kilka imataka anchochishka kan kai mushu yachina pa mañashka bantapash. Imamanta kaipe astawan yuyaykuna imatami ñukunchika kaipi mirachishaninchik nishkami kai hatun yuya imaman kachayashkami kasnakai sumak yachana wasikuna tapushawan tandanakushka kipan. Cronología juicio María Espinosa, Shinayate, María Fernanda Espinosa, Cañaupa, canciller, Warmi Imami, Kasna, Cañapun, Yakuna Imapika, Kai juicio político, Ñawanchi Imapiña, Kayarishka Kan, Shinapash, Kasna, Kaishamu, Junka Ikuna Imapimi, Chunga, Kimsa, Yaktapi, Yanka, Ayukuna Ima, Kasna, Kaitari Paikunaman, Ñawinchi Kuna Imaman, Paikuna Pak, Wijaykuna, Rixishka Kuna, Tachayachinga, Nishpami, Kaipika, Wijachishka Kuna, Shinapash, Kai Hatun, ley orgánica de la función legislativa Kamachi Imapika chunga pichka punjakuna okupimi kasna huchachishka runakuna ayukuna imaka tukui mitsari wijaykuna imata chayachinapak paktan nishpami rixichishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea conoció la situación de los hospitales del país. El Ministerio de Salud reconoció que para culminar con la repotenciación del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas se necesitan cerca de $12 millones. Falta de medicamentos, deficiente atención médica, ausencia de especialistas, carencia de infraestructura e incumplimiento en la construcción de varias casas de salud del país son algunos de los temas que preocupa a la Comisión del Derecho a la Salud.
De ahí que la mesa legislativa conformó una subcomisión parlamentaria que indague la situación de los hospitales del Ecuador. El asambleísta Ángel Sin Maleza encabezó dicha subcomisión que visitó la provincia de Esmeraldas y en donde recorrió distintas casas de salud, una de ellas el Delfina Torres. Se encuentra en pleno proceso de repotencialización, proceso que ha avanzado en una etapa intermedia y no se entiende por qué se paralizó la repotencialización, y lo que no entiende la ciudadanía esmeraldeña y del país es que un hospital que está repotencializado está abandonado. Al respecto, el viceministro de Salud, Itamar Rodríguez, reconoció que para la repotenciación de esa casa de salud se necesitan alrededor de $12 millones. Se repotenciaron áreas como la consulta externa, áreas de emergencia, parte de hospitalización, pero quedó pendiente algunas otras áreas en su momento. La ciudadanía lo pide y la comisión también lo está pidiendo. Ángel Sin Maleza también recorrió el hospital de Quinindé. Lo que ellos quieren es que los recursos que fueron asignados en la Ley de Solidaridad, que son $42 millones, con esos recursos se construya el hospital y se solucione el problema de salud de la gente de Quinindé. Está previsto la inversión de $1,5 millones en infraestructura, $1 millón en equipamiento, es decir, suman 2.6 millones, que básicamente lo que va a hacer es, primero, el reemplazo de todo el sistema eléctrico, implementación de todo lo que es el sistema mecánico y electrónico y la optimización física de la emergencia, el centro quirúrgico y el centro obstétrico. Desde la Comisión de Salud se insistió en que la infraestructura que se encuentre abandonada debe regresar a inmobiliar, o, caso contrario, el gobierno nacional destinar los recursos necesarios para la reapertura de esas casas de salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta del Consejo de Educación Superior expuso ante la Mesa de Participación Ciudadana de la Asamblea el estado de la implementación de universidades y aprobación de la oferta académica en instituciones de educación superior en la Amazonía ecuatoriana. Los legisladores solicitarán en los próximos días información al ministro de Finanzas para conocer el destino de los recursos para la creación de centros de educación superior. La Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Especial Amazónica otorga 2 años plazo para la creación y funcionamiento de las universidades públicas en cada una de las provincias de la región amazónica. La ley determina también que es el gobierno central el que brinde atención a la educación de la población de la Amazonía. En seguimiento de la aplicación de esta disposición, la Comisión de Participación Ciudadana convocó a la presidenta del Consejo de Educación Superior, CES, para que explique cómo avanza el proceso de la creación de universidades. Hasta el momento, el CES acompaña el proceso de la creación de 2 sedes y unidades académicas en la Amazonía de universidades y escuelas politécnicas, correspondiente al periodo 2018-2019. Con respecto a la Universidad Estatal Amazónica, actualmente se encuentra en un proceso de creación de una sede, tanto en Sucumbíos como en Zamora. Se encuentra en el CES proceso para poder ya elaborar el informe y sigue el proceso para la aprobación. De su parte, Catalina Vélez, presidenta del CES, indicó que la institución regula, modifica y coordina el sistema de educación superior, así como la revisión de iniciativas de creación de instituciones de educación superior. Por lo tanto, dijo, no está dentro de sus competencias la creación de universidades. El Consejo de Educación Superior es la instancia pertinente para elaborar los informes de creación de nuevas universidades y escuelas politécnicas para su posterior envío a la Asamblea. No nos olvidemos que es la Asamblea Nacional la que aprueba la creación de universidades y escuelas politécnicas. Los comisionados representantes de las provincias amazónicas expresaron su preocupación por cómo avanza el proceso y el estado en el que se encuentra, sobre todo por la falta de promotores. Como tampoco se ha provisto o se ha preveído en el presupuesto general del Estado una partida para el cumplimiento de una disposición legal. Por ello acordaron en los próximos días solicitar información al Ministerio de Finanzas para que explique sobre el destino de los recursos para la creación de universidades en la Amazonía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de emprendimiento, la Comisión de Desarrollo Económico recibió aportes desde el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Guayaquil, presidido por el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Sus planteamientos, revisión de los trámites para las nuevas iniciativas fueron entregadas en la comisión. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic,
intervino en la Comisión de Desarrollo Económico con observaciones al proyecto de ley de emprendimiento. La autoridad, que ahora está al frente del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Guayaquil, calificó de positivo una norma que permitirá generar incentivos para los nuevos emprendimientos. El emprendimiento es básico en una sociedad. El Ecuador tiene un altísimo número de emprendedores. Las estadísticas revelan que el Ecuador es un país con muchísimos emprendedores, pero que los emprendimientos no prosperan. Entonces, hay que estudiar el porqué y tratar de que esos problemas se resuelvan. No obstante, también planteó que se analice el número de trámites que tienen que realizar las personas que buscan emprender en nuevos negocios. Ecuador se caracteriza por no ser una economía libre, está cargada de trámites, está cargada de obstáculos. Es una economía donde hay una asfixia regulatoria. Hasta el momento, las autoridades y organizaciones sociales han coincidido en reformar varios cuerpos legales. Así lo explicó el integrante de la comisión, Daniel Mendoza. Que requiere un trabajo a nivel de educación y de incentivos también tributarios para permitir la creatividad, para permitir reducir esta curva de aprendizaje y también dejar de satanizar el fracaso. Tenemos que hablar de una ley de quiebras. Aún hay temas pendientes, también dijo César Ron, integrante de la comisión, como los requisitos. Con reglas diferentes de juego, porque no pueden ser las reglas tradicionales. Porque el joven emprendedor no tiene pues garantías, no tiene casas, ni terrenos, ni edificios. La próxima semana la Comisión de Desarrollo Económico prevé contar con más insumos a la propuesta de ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nuevos aportes a las reformas a la Ley de Educación Superior recibió la Mesa Legislativa de Educación de la Asamblea Nacional. Los docentes municipales y populares pidieron ser incluidos en la norma. La deuda pendiente del Ministerio de Educación al Seguro Social de Educadores Populares fue tema analizado al interior de la Comisión de Educación. Araceli Poetat, en representación de los docentes, pidió a la mesa legislativa convocar a la autoridad. Pero nosotros hemos trabajado 40, 50 y 60 años y nadie nos da una mano. Esperamos y aspiramos también que últimamente la Comisión de Educación nos ayude a nuestro caso. Es un derecho que tenemos nosotros los ecuatorianos, mucho más docentes que hemos laborado toda una vida. Un segundo tema tratado por la comisión fue la inclusión de los educadores municipales en la Ley de Educación Superior. Según Fabián Terán, docente, han sido excluidos. Precisamente por ser municipales no hemos sido tomados en cuenta. Como insisto, somos más de 1000 docentes municipales a los cuales no nos viene a respaldar la ley, porque unas veces pertenecemos a la ley de educación y otras veces pertenecemos a un subsistema de educación. Entonces, en esa entramada es la que nos encontramos. Nuestra voz en este momento es de manifestar específicamente que nosotros, docentes municipales, seamos tomados en cuenta. Tenemos derechos. La comisión hasta el momento ha recibido aportes desde los docentes de las Fuerzas Armadas, que solicitan reformas a la Ley de Educación Superior sobre la categorización. Mariela Logroño, TVL Noticias. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Ana Belén Marín y Fernando Callejas evaluaron el trabajo del Parlamento ecuatoriano. El diálogo coincidió con la revisión que organismos internacionales efectuaron al Parlamento de nuestro país. El diálogo coincide con la evaluación efectuada por la Red de Transparencia Legislativa, que calificó a la Asamblea en el puesto 5 de 11. La asambleísta Ana Belén Marín detalló uno de los parámetros de evaluación. La herramienta del diálogo es fundamental para cualquier tipo de ejercicio democrático que queramos hacerlo, pero si no lo sabes utilizar y de una buena manera o de una manera acertada que te permita tener ese enlace con los otros sectores, definitivamente que no vas a tener resultados. En cuanto a la calificación, la Asamblea Nacional ascendió un puesto desde el 2016. Fernando Callejas tiene su propia lectura. Lo importante es que yo diría que muchas de estas leyes ahora son producto del criterio del asambleísta, de lo que creemos es importante. Eso lo que hace es dejar en evidencia que hay ciertos puntos en los que definitivamente el Ejecutivo no está de acuerdo, pero nosotros sostenemos en que sí, por ser representantes del pueblo. La evaluación a la Asamblea Nacional coincide cuando el 14 de mayo el Parlamento se someterá al proceso de renovación de autoridades. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Escuela de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional continúa con el desarrollo del programa de formación denominado Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa.
La temática del tercer módulo es la lingüística al momento de construir las leyes. Artículos indexados, elaboración de ensayos y la aplicación del lenguaje jurídico en la elaboración de leyes son las aristas del tercer módulo del taller Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, impartido por la Escuela de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Indudablemente son funcionales, estos cursos son funcionales porque abarcan contenidos y temáticas que están muy relacionados con la labor que desempeñan no solamente las personas integrantes de las comisiones, sino también el personal de servidores legislativos. El taller está enfocado a asambleístas, asesores y personal de las comisiones legislativas, con el fin de reforzar sus conocimientos y mejorar el trabajo al momento de la construcción de leyes. Muy importante de que los servidores legislativos nos podamos capacitar en los temas que son pertinentes a las funciones que realizamos, como por ejemplo el tema de técnica y procedimiento legislativo. Entonces esto nos ayuda a formarnos de mejor manera para poder también de cierta manera mejorar el trabajo, en mi caso en el trabajo en las comisiones, mejorar las leyes que estamos creando para el beneficio de los ecuatorianos. Pablo Santillán tiene 25 años de experiencia en el legislativo, sin embargo considera fundamental actualizar conocimientos. Hoy mismo vamos a ver un tema de lingüística en las leyes que es bastante importante para lo que es la redacción de las normas legales. El taller consta de 11 módulos, los mismos que se desarrollarán hasta agosto de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ichoshimipi Wisaykunatami machikuna ñukunchi kashnakaychishi kikinpa wasiman chayachikunchi gastawan riksishpa katishun. Situación hospitales Esmeraldas, kay Esmeraldas marca ima pimi kashna kay punchakuna ima kay hambina wasikuna imashina kausakushka. Yanapaykuna imashina chayachikushka imata ashtawan kay pika riksichikunkuna. Shinapash kay Ministerio de Salud hatun tandanakui pushak runakuna ima kanishkami kay Delfina Torres de Esmeraldas hambina wasi ima ayichinapa kutinpash ayukuna imata yanapachunka chunga ishkay $1 kulkikuna imami mutsurin chaitami ñukunchika mutsunchik mayakunchik nishpami willachishka. Seguimiento ley amazónica shinallati kay Consejo de Educación Superior hatun tandanaku itapusha runakuna imami kay punchakuna imaka kay participación ciudadana mingarishka ukuman chayamurkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchika kashna kay punchakuna imapi kay ley amazónica kamachita pacta china imapimi kashna hatun yachana wasikuna imata wiñachichun rikuchikun. Shinaka kulkitami musunchi kaypi kashna kay yachana wasikuna imata wiñachingapak nishpami kaypika rixichika mañaykuna imata chayachispa sakirkakuna. Ley emprendimiento. Chidayati kay kamachi imatami ashtawan rimanakushpa katikunkuna kay kutin imaka ñami kay kilka imaka tukuyapukuna shuk niki rimanakuypak riksina imapak ñatukuchikunchi nirkami. Chidayati kay Universidad de Guayaquil hatun tandanaku yachana wasi imata pushak kay ñawpa llaktata kipa pushak Alberto Dajik ima rimarishpa kanirka ñukunchika kashna wamrakuna yachak runakuna ima kashna kay tandanakuykuna ruraykuna imata wiñachinapakmi kay kamachika utkashpa mutsurin chaytami shoyakunchi nishpami willachirkapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Vamos a apartarnos de los temas políticos y vamos a conversar alrededor de la propiedad intelectual, porque este día se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. A continuación, el perfil de nuestro invitado. Santiago Ceballos, abogado, magíster en propiedad intelectual, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Señor director, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por la invitación.
Empecemos. Este día viernes se conmemora, se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Es a escala mundial. ¿Cómo así se celebra? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, desde el año 2000 la Organización Mundial de Propiedad Intelectual estableció el 26 de abril como el día en el cual se celebra la propiedad intelectual, la creatividad, este sistema jurídico que protege las creaciones y a partir del cual pues las personas pueden tener protección por sus creaciones y ejercer esos derechos a partir de los derechos de propiedad intelectual. Anteriormente nadie recordaba, nadie destacaba la iniciativa, el incentivo que tiene cada uno de los empresarios, innovadores tal vez. A partir de la década de los 90 los derechos de propiedad intelectual toman más importancia en el mundo, puesto que en particular en el caso ecuatoriano ingresamos a formar parte de la Organización Mundial de Comercio y con esto pues en 1998 se promulgó la primera ley de propiedad intelectual acá en nuestro país. Antes existían normas que parcialmente cubrían estos derechos, pero a partir de 1998 tenemos una legislación que creó una institucionalidad alrededor de los derechos de propiedad intelectual y pues en el año 2016, casi 20 años después, se promulgó el actual Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el conocido como Código Ingenios, el cual establece las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual. Y esta estructura, a partir del 2016, se ha visto fortalecida en relación al año 2000, cuando ya se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En efecto, lo que ha sucedido en general es que a partir de estos últimos 20 años, los derechos de propiedad intelectual toman mayor importancia. Hay que partir de un hecho y es que los intangibles son los activos más valiosos de una empresa. En la actualidad es mucho más importante el valor que tiene la marca que la infraestructura, que la maquinaria, que los equipos que pueda tener una empresa. Los activos intangibles toman muchísimo valor en estos últimos 20 años. Porque son los que perduran más a lo largo del tiempo. Efectivamente, y más que nada porque en la actualidad mucho del comercio mundial gira alrededor de estos activos de propiedad intelectual. Específicamente el 70% del comercio mundial gira alrededor de las marcas, de las patentes, de los derechos de autor, que tienen alrededor un producto o un servicio que se pueda comercializar, principalmente en la actualidad a través de medios digitales. Hablemos ahora en el Ecuador, ¿cómo se encuentra la propiedad intelectual? ¿Y existen cifras tal vez que podemos presentar a la ciudadanía? Bueno, al igual que lo que sucede en el mundo, en el Ecuador lo que ha sucedido es que tenemos cada vez mayor interés por proteger los derechos de propiedad intelectual. El año 2018 justamente nosotros recibimos alrededor de 18,000 solicitudes de marcas. Y es bien importante mencionar, efectivamente, esto es bien importante analizar quiénes solicitan esta protección de derechos de propiedad intelectual. Y el 70% de estas solicitudes, de estas 18,000 solicitudes, son de nacionales, es decir, ecuatorianos que buscan proteger sus derechos de propiedad intelectual. Cuestión que es completamente contraria, o afortunadamente contraria, a lo que sucedía hace 10 años. Hace 10 años principalmente se prestaban servicios y se protegían marcas de titulares extranjeros. En la actualidad, los emprendedores, las empresas nacionales, quienes ingresan con un nuevo producto o servicio al mercado, tienen mucho interés y buscan proteger sus derechos de propiedad intelectual. ¿Y ellos obedecen a este sector de la economía popular y solidaria, pequeñas y medianas empresas? Muchos de estos son artesanos, economía popular y solidaria, pequeños y medianos empresarios también, pequeñas y medianas empresas, y muchos de estos casos son primeras marcas. Es decir, tal vez ejemplos para que la gente que nos entienda un poco vaya relacionando. Por ejemplo, podríamos mencionar un caso que incluso digamos que es de éxito. Pacari, esta empresa nacional, arrancó como un emprendimiento alrededor del cacao y hoy esta presencia y explotación adecuada de sus activos de propiedad intelectual ha llegado a tener presencia a nivel mundial a través de estos productos. Eso arrancó como un emprendimiento y obviamente en la actualidad lo que nosotros tenemos es como ese muy buenos ejemplos. Justamente hoy que celebramos el Día de la Propiedad Intelectual pudimos mirar que existen marcas nacionales que toman cada vez más conciencia de la protección de sus activos intangibles, que afortunadamente compiten de igual manera, de igual a igual, que con marcas internacionales. ¿No le piden el favor a una marca que puede tener estos mismos elementos para que ingrese al país? Para nada. En el caso ecuatoriano, justamente este año,
temática del Día de la Propiedad Intelectual es deporte y propiedad intelectual, es una cuestión a nivel mundial. Y encontramos que en el profesionalismo, en el fútbol profesional, ya existe no solo una marca internacional o solamente una marca nacional con presencia de auspicio a los equipos profesionales, sino que existen ya 1, 2, 3, 4 marcas que arrancaron muchas de estas hace muy poco tiempo y que utilizando de forma muy adecuada sus activos intangibles, sus marcas, han logrado posicionarse a ese nivel. ¿Y ha tenido recepción por parte de los clubes deportivos? Porque claro, siempre cuando es una marca nueva como que genera un poco de resistencia hasta conocer tal vez la inversión también. Sí, por ejemplo tenemos el caso, y voy a mencionar la marca Hasa. Esta es una compañía que lleva 28 años en el mercado, pero que hace aproximadamente 2 años cambió completamente su manejo de activos intangibles. En la actualidad auspicia a todos los árbitros del fútbol ecuatoriano. Con las diferentes que hemos observado precisamente hace 2 años, me parece que recién lo tiene. Así es, y ellos auspician a los más de 1.200 árbitros que existen en el Ecuador a nivel amateur, profesional, primera, segunda categoría, y pues ellos van tomando espacio. Han auspiciado también a selecciones nacionales en tema de fútbol de salón y en ese nivel. Es decir, cada vez van tomando espacio a partir de la utilización adecuada y explotación adecuada de sus activos intangibles, en este caso la marca. Bueno, sabemos que lo suyo no es el tema deportivo, pero auspician tal vez a la sub-20, la selección sub-20 que emprenderá su viaje a Polonia, por ejemplo. Sería interesante tener estos productos en el viejo continente, en Polonia. No específicamente a esa selección, pero sí a la selección femenina. Y en el fútbol femenino empieza su profesional campeonato este fin de semana. Efectivamente, entonces tendrán participación ahí ya a ese nivel. Es bien importante que se vaya tomando en cuenta este manejo. Son muy buenos ejemplos, casos de éxito que nos permiten mirar que la utilización adecuada de la propiedad intelectual nos lleva a tener un desarrollo económico y obviamente un crecimiento a nivel empresarial. Este día viernes ustedes realizaron varias actividades en la Casa de la Selección a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuéntenos detalles, ¿cómo les fue? Bueno, este fue uno de los 380 eventos que se realizaron a nivel mundial por el Día de la Propiedad Intelectual. Uno de estos efectivamente fue el que nosotros realizamos como Senadi, junto con la Embajada de los Estados Unidos, varias empresas ecuatorianas que han tomado conciencia, como el caso de la compañía que hablábamos hace un momento, del manejo de sus activos intangibles, el registro de sus marcas y pues de la experiencia incluso que nos contaron periodistas deportivos, empresas que interactúan con clubes deportivos, deportistas también que nos contaban cómo cambia su rendimiento a partir de la utilización de uno u otro implemento que tiene innovación, que tiene investigación y que obviamente existe propiedad intelectual alrededor de esto. Por ejemplo, existe un zapato para correr que puede tener alrededor de 20 patentes alrededor de su construcción, de su fabricación. Muy bien, entonces queremos agradecer. A propósito, ¿van a desarrollar nuevos elementos, nuevas actividades a lo largo de estos próximos días, la próxima semana tal vez? Sí, bueno, nosotros tenemos un cronograma de eventos y de capacitaciones que se van dando mensualmente. Esto lo pueden acceder y pueden mirar en nuestra página web, que por cierto, el día de hoy tenemos ya un nuevo dominio, es www.derechosintelectuales.gov.es, en el que van a acceder a la información en general de todas las actividades y competencias y servicios que tiene el Senadi y adicionalmente de todas aquellas capacitaciones que estarán programadas para el próximo mes. Muy bien, agradecemos a Santiago Ceballos, director nacional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Nosotros, amigas y amigos, vamos a seguir con más información. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó este jueves en el evento de celebración del Día Internacional del Libro en la ciudad de Quito. El jefe de Estado compartió un diálogo con los alumnos de las unidades educativas Rafael Larrea y Leonardo Ponce, a quienes se concedió sobre el hábito o concienció sobre el hábito de lectura desde temprana edad. La Biblioteca Parque de Mayo de la ciudad de Quito fue el lugar donde el presidente de la República, junto con el ministro de Cultura y estudiantes, compartieron la celebración del Día Internacional del Libro. El primer mandatario, Lenín Moreno, compartió con los jóvenes la importancia del hábito de la lectura y les aconsejó que leer mejora la creatividad, imaginación e innovación en cualquier área de la vida. Nuestra tarea es enseñar desde temprana edad, desde los momentos en que todos necesitan inspiración, que todos necesitan un impulso adicional, enseñarles a amar el conocimiento. Y dentro del conocimiento, por supuesto,
la mejor forma de adquirirlo es leyendo. El primer mandatario y los estudiantes leyeron La camisa bordada de la escritora ecuatoriana Elsa María Crespo. Además, Ami Chizaguano, estudiante no vidente, leyó un libro en braille, demostrando que no existen limitantes para acceder al aprendizaje. La lectura es algo maravilloso, lo cual nos enseña y aumenta la creatividad y la imaginación en nosotros, llamándonos un mundo fantástico. El presidente Moreno ratificó su compromiso de fomentar la lectura en los ecuatorianos a través del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. El mejor, amigo, sin duda alguna, un libro. Y mejor todavía, si es que ustedes de ese libro y de varios libros obtienen todo el conocimiento, toda la capacidad de generar, de crear, de imaginarse mundos diferentes. La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, instituyó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, fecha en la que también se recuerda la partida de los escritores universales, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora, junto a Tatiana Sonnenholzner, conoceremos las actividades programadas para este fin de semana en nuestro segmento Agenda Cultural. Ya es viernes y como siempre este día te traigo las actividades del fin de semana. Empecemos con la agenda cultural para ver cuáles son los planes de este viernes, sábado y domingo. La Compañía de Danza del Ecuador celebra el Día de la Danza y lo hace presentándote 3 obras cortas en el Teatro Capitol a partir de las 7:30 de la noche. La entrada es completamente libre y es hasta llenar el teatro. Un lindo evento para celebrar con música, arte y danza este día. En el marco del Foro Mundial de la Bicicleta, que se llevará a cabo estos días en la ciudad de Quito, se plantea esta actividad de sábado a partir de las 10 de la mañana en el Parque Elegido. Se trata de una cicleada solo para mujeres con el objetivo de que compartan sus experiencias y sus deseos de crear una ciudad más amigable y equitativa. Después de la cicleada habrá un picnic y es un evento totalmente gratuito. Recuerda que el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y si todavía no tienes un regalo o un detalle para tu mamá, lo puedes encontrar este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Zoco Cumbayá. Se llevará a cabo una feria por el Día de las Madres, la entrada es completamente gratuita y es apto para todo público. Y estas han sido las actividades para este fin de semana, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes. Agenda de actividades. Vamos con la agenda de actividades del Parlamento ecuatoriano prevista para este lunes 29 de abril a partir de las 9 de la mañana. Se invita a un foro denominado ¿Qué tan verde es el impuesto verde? Este evento se desarrollará en el Salón José Mejía Lequerique en la planta baja del Palacio Legislativo a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales. El tema, informe de la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ucles Padilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Esto por el primer trimestre del 2019. Se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. Para las 15 horas, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, análisis y debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el 7º piso del Palacio Legislativo. Y el lunes, a partir de las 15 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se prevé recibir a los asambleístas Fernando Flores, Cristina Reyes, Byron Zuquilanda y Marcelo Simbaña, solicitantes del juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa, a fin de que presenten sus pruebas de cargo dentro del proceso. Esto se desarrollará en el Salón 1, en el Salón 2, en el primer piso de la Asamblea Nacional. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.